En este video vamos a demostrar que el conjunto de las funciones pares es un espacio vectorial. Y para demostrar ello vamos a probar que el conjunto de las funciones pares es un subespacio. O sea W el conjunto de todas las funciones tales que f de menos x es f de x para todo x en el dominio de la función. Entonces, este es un subconjunto del espacio vectorial de las funciones que van de R a R. Entonces, vamos a mirarlo como subespacio. Un subconjunto de B, el conjunto de las F, tales que F va de R en R. Sabemos que este es un espacio vectorial con las operaciones usuales en el espacio. Entonces, vamos a mostrar que W es un subespacio y concluimos que W es un espacio vectorial. Entonces, la primera propiedad que hay que probar. Para demostrar que W es un subespacio hay que probar dos propiedades. La primera, que para todo F y para todo G en W, F más G debe estar en W. O sea, calculamos F más G en menos X y vamos a demostrar que eso es igual a F más G calculado en X. Y así F más G pertenece a W. Pero esto es igual a F de menos X más G de menos X. ¿Cómo se define la suma de funciones? Pero F es par, o sea que esto es F de X. Y G de X es par, o sea que esto es G de X. Pero esto no es otra cosa que F más G calculado en X. O sea, F más G calculado en menos X es F más G calculado en X. O sea que F más G pertenece a W. Para todo, F y G en W. Y la segunda propiedad que hay que probar para verificar que ese conjunto es un subespacio es que para todo alfa en R y para todo F en W, o sea F par, alfa por F calculado en menos X debe ser igual a alfa por F calculado en X. Pero esto que es igual. Esto es alfa por F de menos X. Pero F es una función par porque pertenece a W. O sea, esto es alfa por F de X. Pero esto no es otra cosa que alfa por F calculado en X. Entonces, bien, alfa por F calculado en menos X es igual a alfa por F calculado en X. Conclusión, alfa por F pertenece a W. Entonces, W es un subespacio del conjunto de las funciones. Y entonces, por lo tanto, W es un espacio vectorial. Con las operaciones usuales naturalmente definidas en el conjunto de las funciones que van de R a R. Hasta pronto.